voy a comenzar en primer lugar por compartirles la pantalla para que tengamos una idea de cómo ve el estudiante cuando ingresa al aula la evaluación. Cuando un estudiante ingresa al aula, va a ir a clases y dentro de la clase le va a aparecer la evaluación, que puede ser de carácter obligatorio o no obligatorio, y al ingresar, a ver, tengo más gente intentando entrar. Bien. Al ingresar encuentra todas las preguntas, se le indica cuál es el puntaje para aprobar y el porcentaje de aprobación. Esto lo podemos definir nosotros también. Si tiene límite, si tiene un límite de tiempo, la realización de la evaluación, es decir, una vez que ingresan a la evaluación, de cuánto límite disponen antes de que ésta finalice, y le informa si las preguntas que contesta mal restan puntaje o no. Esto también nosotros lo vamos a poder definir. Y luego aparecen las posibles, en este caso en realidad, todas las preguntas que generé como ejemplo y que representan las posibilidades que tenemos dentro de la plataforma. Una de las posibilidades es una selección múltiple choice, pudiendo elegir solo una de las respuestas, por ejemplo, verdadero o falso. Puede elegir de un listado desplegable, de un menú desplegable, la respuesta que considera correcta. Podemos insertar gráficos dentro de una pregunta, dentro del enunciado de una pregunta. Tenemos la posibilidad de que también sea un múltiple choice, selección múltiple, pero pudiendo seleccionar una o más respuestas correctas. Y tenemos un cuadro de doble entrada, lo que utilizamos para comparar o relacionar conceptos, donde también podrían seleccionar inclusive para un mismo concepto, una misma idea, 3 posibilidades o solo alguna de ellas. Y luego, al colocar finalizar, una de las bueno, nos va a preguntar si queremos finalizarla, o le va a preguntar al estudiante si quiere finalizar esa evaluación, y va a obtener un cartelito donde le va a indicar si está aprobado, el puntaje que ha obtenido, y además, por cómo he configurado esta evaluación de prueba, nos dice si la respuesta fue correcta, si la respuesta fue incorrecta, y en caso de ser incorrecta, cuál es la respuesta que tendría que haber seleccionado, ¿sí? La respuesta a la que tendría que haber llegado. Este es un ejemplo sencillito de las posibilidades que nos da la plataforma, en este caso, las que generamos con preguntas dentro de la propia plataforma, selección múltiple con una respuesta, con una posibilidad de respuesta, con respuesta única, desplegar de un menú de opciones la respuesta correcta, seleccionar una o más respuestas, o un cuadro de doble entrada donde podemos vincular distintos conceptos. Bueno, eso es lo que ve el estudiante. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer al momento de definir la evaluación? Como en toda evaluación, primero tenemos que pensar de qué manera queremos estructurar nuestro examen. Y en ese sentido tenemos 2 posibilidades dentro de la plataforma. Una de ellas es generar un único cuestionario y que todos los estudiantes accedan al mismo cuestionario, o pedirle que se generen cuestionarios aleatorios. Es decir, que nosotros vamos a cargar una serie de preguntas, y luego la plataforma lo que hace es seleccionar en forma aleatoria de esas preguntas que nosotros generamos, las que les va a tocar a cada uno de los estudiantes en cada uno de los intentos. Eso dependerá de qué queremos nosotros lograr con esta evaluación. De igual manera, como vimos en el caso anterior, podemos indicar el porcentaje de adecuar nosotros el porcentaje de aprobación, cuál es el puntaje. Por defecto viene configurado de 100 puntos lo máximo, uno podría modificarlo inclusive a los 10 puntos que en general utilizamos. Podemos indicar también si queremos o no que las respuestas incorrectas resten, y podemos también modificar un montón de opciones, por ejemplo, que no se les muestre la nota, que no se les indique cuál es la respuesta correcta, que no se les indique cuál es la respuesta incorrecta, o en caso de ser incorrecta, podemos no brindarles la respuesta correcta para que ellos vuelvan a trabajar o vuelvan a repensar esa pregunta.
esas son las consideraciones generales que nosotros tenemos que tener. Lo que sí es importante destacar es que la plataforma lo que nos va a dar por resultado, este instrumento lo que nos va a dar por resultado, es un valor numérico y dos posibilidades, evaluación aprobada o evaluación no aprobada, y se basa únicamente en los resultados o en las respuestas que nos den los estudiantes, no en los desarrollos. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con una evaluación, lo que deberemos tener en cuenta es eso, qué es lo que estamos, o qué es lo que vamos a tener en consideración al momento de ver esta respuesta automática que nos da la plataforma. Bien, entonces, no sé si ustedes ahora me dirán a mí si están viendo la vista de administración del aula. ¿Sí? Bien, lo primero que tenemos que hacer para generar una evaluación es generar una clase. Las evaluaciones están asociadas a las clases o a las unidades. Si nosotros no tenemos clases cargadas, no se nos va a permitir generar una evaluación. Eso es el primer aspecto que tenemos que tener en claro. Entonces, para nuestra clase 1, yo ya generé para mostrarles a ustedes la vista del estudiante, una evaluación número 1, pero vamos a comenzar ahora a generar una segunda evaluación. Tenemos dos posibilidades, como les dije, trabajar directo desde evaluaciones generando un único cuestionario o trabajando a partir de preguntas para generar un cuestionario aleatorio. Si vamos a la primera consideración, digamos, voy a generar un único cuestionario, como pasa casi en todo el contexto de nuestra plataforma, debemos ingresar a clase, en clase nos dirigimos a evaluaciones y luego agregar. Ahí se empieza a generar nuestra evaluación. Tenemos dos tipos, educativa, se van a generar con preguntas desarrolladas dentro de esta propia plataforma, o SCORM 1.2, que nos va a permitir importar de otras plataformas las evaluaciones. Hoy nosotros nos vamos a concentrar en la primera posibilidad, es decir, vamos a generar preguntas dentro de la propia plataforma. Colocamos un nombre para la evaluación, evaluación 2, por ejemplo. Descripción, ustedes podrán indicarle al estudiante mediante la descripción de qué trata la evaluación, bueno, eso lo deciden ustedes. Y acá hay que tener cuidado cuando nosotros estamos generando la evaluación si tenemos estudiantes cargados. Si nosotros estamos desarrollando la evaluación y no la queremos publicar automáticamente cuando terminemos de crearla, entonces hay que dejar en estado desactiva la evaluación, no hay que tenerla activada, ¿sí? En este caso, si nosotros la dejamos activo, cuando guardemos la evaluación, el estudiante ya está en condiciones de poder visualizarla. Ya está en condiciones de poder visualizarla. Bien, entonces, seguimos. Siguiente, y es acá donde empezamos a generar nuestra evaluación propiamente dicha. Condición, igual que en las clases, si queremos que permanezca abierta sin límite de tiempo, si queremos asignar una fecha de inicio con horario de inicio y fecha y horario de cierre, o si la queremos mantener cerrada, e inclusive luego podemos hacer el cambio de condición cuando nosotros los deseemos. Propietario. Perdón, Tatiana. Sí. Perdón, buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Bien, ¿vos? Bien. Hola a todos. Quería hacerte una consulta que me pasó a mí cuando generé las preguntas. ¿Viste en la parte de categoría? Sí. Si vos vas... Esta parte. Ya no la podés cambiar a la categoría y las preguntas que te aparecen, no podés traer preguntas de otra categoría, ¿verdad? No, las evaluaciones están asociadas a una categoría y la categoría es la clase. Es Cuando la clase, nos veamos ahora en un ratito cómo crear las preguntas, independientemente de las evaluaciones, ahí vamos a poder asignarle a una pregunta más de una clase, más de una categoría, y entonces ahí sí las podemos traer. Ah, perfecto. Listo. Pero no, si las generamos desde este espacio a las preguntas, quedan asociadas a esta categoría, y en todo caso después hay que hacer esta modificación. Ah, te entendí. Bien, acá es donde entonces yo les mencionaba, en el caso del porcentaje de aprobación, uno puede modificar, por defecto viene el 70%, el 70% viene por defecto, ustedes lo podrán modificar. El porcentaje por preguntas, si todas las preguntas van a tener el mismo peso, si colocamos
que no lleva porcentaje por preguntas, se repartirá el total entre las preguntas que tengamos, y si ponemos sí nos da la posibilidad de modificar para nosotros el porcentaje asignado a cada una. En el puntaje total es donde podemos mantener 100 o cambiar a los tradicionales 10 que tenemos nosotros. Eso queda siempre a criterio de ustedes. Y finalmente, si las preguntas incorrectas, lo que contesten mal, va a restar o no va a influir en la nota. Bien, entonces cuando llega el momento de la estructura de la evaluación, podemos cargar preguntas individuales, podemos generar una sección, por ejemplo, si nosotros quisiéramos dividir nuestra evaluación en una parte A y una parte B, en la parte A cargar un grupo de preguntas, en la parte B cargar un segundo grupo de preguntas, lo podemos realizar desde acá. Por ejemplo, nosotros podemos poner ahora que vamos a generar la parte A de nuestra evaluación, la descripción es opcional, recuerden que todo lo que aparece en negrita es obligatorio, lo que no aparece en ese, digamos, con ese resaltado no lo es, entonces en este caso con colocar solo el nombre de la sección nos alcanza. Y en esta parte A uno puede generar preguntas o, como les mencionaba recién, trabajar con preguntas aleatorias. Si yo quiero generar preguntas, basta con colocar preguntas, seleccionar pregunta, se abre automáticamente una ventana nueva. ¿Ustedes la están viendo? Sí. Bien. Acá podemos colocar un enunciado, por ejemplo, decir el resultado de 5 más 3, bueno, 3 más 5 por 2 es, este resultado nos da 16, entonces luego tendremos que elegir qué tipo de respuesta o qué tipo de pregunta queremos generar. Si de opción múltiple, si completar espacios, si esto es que se genere un menú desplegable donde nuestro estudiante pueda elegir la respuesta correcta, o si quiere relacionar conceptos, que es donde se genera esta tabla de doble entrada. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, la posibilidad de que sea selección de opciones, luego se nos habilita el espacio para escribir esas opciones. Entre la selección de opciones tenemos dos posibilidades, respuesta única o respuesta múltiple. Si la respuesta es única, de todas las opciones que les demos van a poder elegir solo una. Si la respuesta es múltiple, de todas las preguntas o de las opciones que nosotros les demos, pueden elegir o seleccionar más de una, eso dependerá de lo que nosotros asignemos. Si tomamos, por ejemplo, respuesta múltiple, vamos a poder, con agregar, ingresar las opciones. El cálculo que yo escribí es 3 más 5 por 2, esto es 16, entonces como primer posibilidad de respuesta podemos asignar simplemente el resultado. Digo, el resultado que le va a aparecer, o la opción que le va a aparecer es 16, y la tengo que tildar porque es la respuesta correcta. Agrego una segunda opción, digo es 15, listo, confirmo que es la opción que yo quiero agregar, agrego una más, y digo el resultado es el mismo que 4 por 4, que también es 16, entonces la respuesta también es correcta, ¿sí? Al dar la posibilidad de que sea respuesta múltiple, podemos inclusive dar la misma respuesta expresada de distintas maneras. Y 4, por ejemplo. Y ahí hemos generado entonces nuestra primera pregunta, y las posibilidades de respuesta. Acá uno podría mover el orden, alterar el orden de las respuestas, o podría elegir la opción mezclar opciones, y entonces a cada estudiante les van a aparecer estas mismas respuestas, pero de vuelta en orden aleatorio. Entonces, de esta manera, evitamos que digan la respuesta es la primera, por ejemplo, ¿no? O la respuesta es la segunda, en fin. Cuestiones que sí voy a mencionar, y vuelvo un poquito hacia arriba. Se nos permite a nosotros elegir la dificultad, porque entonces al momento de seleccionar preguntas podemos categorizarlas en una dificultad baja, media o alta. ¿Sí? Acá uno puede jerarquizar en el grado de dificultad la pregunta que está realizando. Puede agregar una etiqueta, entonces yo digo, esta pregunta va a corresponder a operaciones
Entonces, todas las preguntas que se refieran a operaciones las puedo etiquetar bajo el mismo nombre. Luego, si yo necesito llamarlas, digo, anda a buscar la pregunta a operaciones. Y acá es lo que recién nos preguntaba Mauro, cuando hablamos de categoría, ¿a qué clase le va a corresponder esta pregunta? Como tenemos cargada una única clase, bueno, entonces acá no nos queda más opción, es la clase 1. Una vez que hicimos esto, entonces vamos al final y podemos colocar guardar. Esta parte donde nos dice explicación, nosotros podemos agregar un detalle, una explicación de la respuesta. Observen el orden de las operaciones, por ejemplo. Entonces, al momento de responder esta pregunta, el estudiante elige una respuesta y luego recibe una retroalimentación que dice observe el orden de las operaciones, como para que tenga en cuenta eso. Esta explicación la ve una vez que finaliza la evaluación, no la ve durante el desarrollo, ¿sí? Guardar, y tenemos generada entonces nuestra primer pregunta del examen. Acá nos aparece la primera pregunta. Podemos generar una segunda pregunta. Por ejemplo, podemos decir, seleccione la opción correcta. Seleccione la opción correcta y entonces en etiquetas puedo seleccionar, por ejemplo, la etiqueta palabras, porque voy a generar una pregunta que está relacionada con ese tema. Seleccionar conceptos, y acá se nos genera una tabla de una fila y una columna, donde uno podría agregar filas y columnas adicionales. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, voy a conjugar verbos, entonces pongo bailaré como primer verbo, coloco salté como segunda posibilidad, y coloco cocino como tercera opción. Y en las columnas les voy a pedir que seleccione el tiempo verbal al que corresponde. Por ejemplo, pretérito, presente, futuro. Y debo siempre, y esto sí lo debemos recordar, debo siempre indicar la respuesta correcta, para que tenga cómo comparar. Entonces, bailaré futuro, salté pretérito, cocino presente. Puedo elegir nuevamente si las opciones que aparecen acá van a estar en este orden en el que yo las escribí, o si el estudiante las va a poder visualizar en forma mezclada. Eso lo decidimos nosotros nuevamente. Yo quiero que no, en este caso aparezca así como yo la escribí, coloco guardar, y se nos generó automáticamente nuestra segunda pregunta. Con esto, digo, ya me alcanza, voy a guardar esta evaluación, voy a dirigirme entonces a la vista del alumno, y cuando ingreso a clases, acá ya estoy ingresando desde un perfil de estudiante, digo, veo la evaluación 2, que es la que acabamos de generar, y lo primero que va a visualizar el estudiante es una solicitud de confirmación, si es que quiere comenzar a realizar la evaluación. El estudiante colocará aceptar, y ya puede comenzar a trabajar sobre el cuestionario. Seleccionan las opciones, en este caso, como dijimos que podía seleccionar más de una como opción correcta, seleccionamos 2. En la tabla puede seleccionar también, dice, bueno, las respuestas son estas, finalizar, y siempre va a tener una doble confirmación del estudiante, una doble confirmación para iniciar la evaluación, una doble confirmación para finalizarla. Colocamos finalizar y obtenemos nuestra respuesta, ¿sí? En este caso es 0 puntos porque hemos seleccionado las respuestas incorrectas, ¿sí? Si bien acá 16 es una de las respuestas correctas, bueno, toma como correcto haber elegido las que son todas correctas, no algunas. En este caso, hay para que luego evaluar.
¿no? Cómo tomarlos. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, Ah, sí. muy bien. Entonces, ¿qué otra Todo bien hasta posibilidad? acá. Bien. ¿Qué otra posibilidad tenemos? En lugar de generar la evaluación y con cada evaluación, que inclusive uno puede intentar modificarlas, pero acá sí tiene que tener en cuenta que como al menos un estudiante ya la realizó, no se puede modificar todo, ¿sí? No se puede modificar todo en la evaluación. De hecho, como un estudiante ya la realizó, no me deja agregar preguntas, pero sí me deja modificar algunas otras cuestiones, por ejemplo, cerrarla para que ya nadie pueda realizarla o agregar una fecha particular de cierre. Bien, la otra posibilidad entonces es dirigirnos a preguntas. Y acá lo que vamos a hacer es generar un banco de preguntas. En mi banco de preguntas yo tengo 6 preguntas cargadas, preguntas que puedo volver a utilizar, preguntas que puedo duplicar si es que necesito realizar modificaciones pequeñas para no tener que volver a escribir toda la pregunta, y si no, como siempre, una vez que yo realizo la selección de preguntas, quiero generar una pregunta nueva, nos dirigimos a agregar. Y se nos abre exactamente el mismo cuadro que teníamos en el caso anterior al momento de la evaluación. Para responder a la pregunta de Mauro, antes de generar una nueva pregunta, valga la redundancia, voy a crear una nueva clase. Digo, la clase se va a llamar clase 2. Clase 2, toda clase tiene que tener un responsable, ¿sí? Si que escriben correlatividad, esto aprovechamos a comentarlo, si seleccionan correlatividad, no van a poder, los estudiantes no van a poder avanzar a la clase siguiente si no completan todos los pasos de esta clase. Y en relación a lo que había consultado Claudia, si queremos que esta clase, todo lo que nosotros agreguemos en la clase, registre nota en calificaciones, entonces debemos seleccionarla en esta parte. Luego se puede modificar también, pero cuando creamos la clase ya podemos pedirle que todo lo que generemos registre calificación en clase. Tatiana, se ¿puedo abre un hacerte una apartado pregunta? automático. ¿Cómo? ¿Puedo hacerte una pregunta, Tatiana, con respecto a la parte de correlatividad en Sí. la clase? A mí me pasó que hice la actividad, la evaluativa, había personas que no habían aprobado, entonces cuando yo hice otra unidad en la misma clase, o sea, generé otra clase, no les permitía entrar a la clase a menos que no aprueben la actividad. Eso obviamente se desactiva con la correlatividad y nada más, ¿no? Porque si no, Seguramente por vos ejemplo... seguramente tenías la opción de que era correlativa, entonces hasta que no, si la evaluación era la última parte de la clase y completaron todo, Claro. hasta que no hasta que no aprueben es. Entonces, Claro, hasta que no esté... es en las condiciones, sí. Ah, ok, listo, está bien. Bueno, entonces la destildo ahí en la clase. Perdón, Tatiana, dijiste que se puede arreglar después. Sí, desde calificaciones después podemos agregar. Ah, desde calificaciones, genial, listo. Colocamos agregar y ahí lo podemos ver. Ah, genial. En preguntas, entonces, puedo generar una nueva pregunta. Vamos a trabajar con seleccione del listado, o complete los espacios. Vamos a generar una de completar espacios, para que veamos cómo funciona. Acá yo quiero que esta pregunta esté disponible para 2 evaluaciones, una que voy a realizar en la clase 1 y una que voy a realizar en la clase 2, entonces selecciono ambas categorías. Si no, si quiero que esté disponible solo para la clase 2, lo que hago es seleccionar únicamente la clase 2. Acá es donde yo habilito a qué clase va a estar, en qué clase va a estar disponible. Selecciono que esté en la etiqueta palabras, y voy a trabajar con completar espacios. Para completar espacios, yo escribo el enunciado, por ejemplo, la palabra perro tiene, y quiero que complete. Entonces digo, vengo a este simbolito que es insertar espacio en blanco, digo, este espacio se va a completar con las opciones. Por ejemplo, voy abajo
5 letras, o tiene 4 letras, o tiene 7 letras. Tengo que indicar, recordemos esto, la opción correcta. E inclusive puedo generar más de un listado. La palabra perro tiene 5 letras, y es, y genero, nuevamente, inserto un espacio en blanco, genero una nueva lista desplegable, digo, y es sustantivo, o es un verbo, o es un adjetivo. Y selecciono sustantivo. Le indico de todo el listado que va a tener, le indico de todo el listado que va a tener cuál es la correcta. Entonces tengo para el primer listado, cantidad de letras de la palabra perro, y en el segundo listado, la clasificación, de qué tipo de palabras se trata, ¿sí? Y si hubiera alguna respuesta común a los dos espacios, bueno, lo puedo escribir en la parte donde se habilita a eso, ¿no? Opciones comunes, no sé. No sé, que eso aparezca también como posibilidad. Y se genera de esta manera un menú desplegable con las distintas opciones. Y tenemos ahí guardada nuestra pregunta. Puedo generar preguntas del mismo tipo dentro de una misma categoría y del mismo tipo con distintas etiquetas, o de distintos tipos con una misma etiqueta. Por ejemplo, la que habíamos visto nosotros de las palabras completar en pasado, presente o futuro, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos varias preguntas cargadas con una misma etiqueta, entonces sí podemos dirigirnos a evaluaciones para generar una nueva evaluación. Agregamos una nueva, que se llame, por ejemplo, evaluación número 3, la que estamos generando ahora. Voy a generar un temario, seleccionar la categoría, y acá tenemos dos. Queremos que esté en la clase 1 o que esté en la clase 2. Bueno, este va a estar en la clase 2. Vuelvo a repetir, si tenemos estudiantes cargados y no queremos que vean la evaluación en cuanto nosotros la terminamos, debemos destildar la opción de estado activado. Bien, y ahora pues les voy a tomar en este examen una única pregunta, pero no la voy a elegir yo, voy a pedir que sea una pregunta aleatoria. Entonces, todos los estudiantes van a recibir una pregunta elegida al azar. Puedo indicar la cantidad total de preguntas elegidas de manera aleatoria que va a considerar nuestra plataforma. Le puedo asignar un título, por ejemplo, pregunta 1, ¿sí? O pregunta A o parte A, lo que ustedes quieran. Digo, voy a elegir dos preguntas, voy a elegir una pregunta al azar. Puedo elegir la etiqueta, es decir, desde dónde va a sacar esa única pregunta, si de las que yo categoricé como operaciones o las que etiqueté como palabras. Digo, bueno, que elija una de la categoría palabras. Podría elegir más de una también. El nivel de dificultad. Va a ser una única pregunta, pero quiero que la dificultad sea alta, entonces las que yo asigné como dificultad alta van a ser elegidas para generar esta evaluación. Podría elegir dos tipos de dificultades, podría elegir todas, podría no elegir, y al no elegir se va a seleccionar de forma indistinta en cuanto al nivel de dificultad. Y lo mismo ocurre con el tipo. Podría seleccionar un tipo de preguntas, solamente que relacione conceptos, que complete espacios de un listado desplegable, o que realice selección de opciones. Coloco listo, digo, elijo una sola pregunta, y ya está. Una vez que yo tengo creadas las preguntas, mi trabajo consiste en decirle anda a buscarlas a este otro espacio. Entonces, por ejemplo, para la pregunta número 2, que elija una pregunta, pero la segunda pregunta tendrá que ver con operaciones. Y luego cada uno adaptará esto a su materia, ¿no? La idea es ver cómo funciona esta herramienta. Con eso ya tendría mi evaluación armada. Guardar. Y el estudiante ya
Ah, tenemos en una de las categorías poquitas preguntas. Bien, esta se va. Ahora sí. Como en operaciones tenía una única pregunta, no me dejó generarla. Pero ahí apareció, la evaluación número 3. Tengo que tener al menos 2 preguntas por categoría. Si vamos a la vista del estudiante, ahora va a poder visualizar 2 clases, la clase 1 y la clase 2, y dentro de la clase 2, la evaluación 3 que acabamos de generar. Ingresó a la evaluación, pero no la puede realizar en forma inmediata. Tiene que confirmar que quiere realizar la evaluación. Y una vez que realiza la segunda confirmación, aparece elegida al azar, de todas las preguntas que generamos en palabras, la última, la que hablaba de la palabra perro. Y tiene, no me doy cuenta cuántas letras tiene, y es un sustantivo. Y coloco finalizar, y como estudiante ya he terminado mi evaluación. Yo tengo una pregunta. Perdón, soy Daniela Botaro, no tengo cámara. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Te hago una consulta. ¿Se pueden insertar ecuaciones o imágenes en la consigna? Sí. Perfecto. Buenísimo, sí, se puede. gracias. Sí, yo, Betiana. Betiana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Hola, Betiana. Bien. La pregunta es, ¿se pueden importar las preguntas de un aula a la otra? Porque suponete, yo en primero tengo los álgebras separados. ¿Tengo que cargar una por una en todas las aulas o puedo importar de una a la otra? Podés importar de una a la otra. Ok, buenísimo. Tenés la opción en todas, tanto para preguntas como para evaluaciones, la posibilidad de copiar en las aulas. Ah, genial. Bárbaro. Entonces, cuando vos seleccionás tanto para evaluaciones como para preguntas copiar en las aulas, podés elegir, y por eso la idea de poner un nombre o de establecer una categoría nos ubica a nosotros un poquito de qué trata cada pregunta. Podemos elegir qué preguntas queremos importar, y al colocar continuar, se nos habilitan todas las aulas donde nosotros estamos como docentes, como administradores del aula. E inclusive podemos elegir en qué parte de ese aula, es decir, que nos permite elegir si la queremos importar a la clase 1 del aula o a la clase 2, tenemos un menú desplegable, y exactamente lo mismo ocurre si trabajo con evaluaciones. Puedo copiar en el aula y puedo seleccionar qué evaluación deseo importar. Sí, se Perfecto, puedo generar todo en una sola aula y de ahí importo a las demás. lo llevas, claro. Buenísimo, gracias. No, de nada. Yo quería mencionar algo con respecto a lo que preguntó Botaro. Sí. Vos podés escribir inclusive en lenguaje matemático, Daniela. Tiene como unas comillas, como unas tildes, y cada vez que vos escribís con tildes, te habilita la opción de escribir en forma matemática. Por ejemplo, para escribir raíz de 2, vos le ponés 2 por SQRT, y entre paréntesis lo que está dentro de la raíz, digamos, eso se lo podés escribir a mano. Pero si vos querés copiar una fórmula a otra, o sea, por ejemplo, tenés un archivo de Word, ponele, ¿no? Claro, ¿ves? Ahí está la opción esa de insertar un símbolo o escribir una ecuación, que es la de al lado, la sumatoria que está al lado. Tatiana, insertar un símbolo, sí, o escribir la fórmula, sí. O escribir la fórmula. Bueno, vos cuando pones escribir la fórmula, pues, aparecen estas dobles comillas. Esos dos, exacto. Todo lo que escribas ahí adentro. Sí. Sí, perdón, todo lo que escribas ahí adentro te lo toma como digamos, te lo escribe de otra manera inclusive. Nosotros tenemos 2 opciones. Cuando estamos dentro de ecuación, todo dependerá de nuestro dominio, de nuestro manejo con la escritura en la ecuación, pero podríamos seleccionar desde los símbolos, por ejemplo, claro, ahora que Mauro mencionó raíz cuadrada, ir a insertar símbolos, igual que cuando generamos clases o actividades, acá el menú es el mismo, el menú de edición, digo, puedo ir hacia símbolos e insertar lo que representa el código que genera la raíz cuadrada, o tipearlo. Si uno tiene buena memoria, al igual que en el editor de ecuaciones de Word, si uno tiene buena memoria, tiene ciertos atajos también, eso lo podemos hacer sin problemas, sí. Y si quieren insertar imagen, al igual que
cuando generamos clases o actividades, tenemos dos posibilidades para insertar imagen, trabajar desde una imagen que esté en algún sitio web, colocando el link, o cargándola previamente en el repositorio y llamando desde el repositorio a esta imagen. Sí, es exactamente igual las posibilidades que tenemos que cuando generamos clases. Volviendo a evaluaciones, agregar evaluación, nuevamente recordemos todo lo que aparece en negrita es obligatorio, el tipo, el nombre, la descripción y en este caso la categoría. Y vamos a ver las opciones avanzadas. Abierta desde hasta, podemos inclusive colocar la fecha de hoy y vamos a escribir aquí, vamos a escribir que comience a las 14:50 a las 15, vamos a estar ahí trabajando un poquito más. Hasta y colocar una fecha, por ejemplo, hasta mañana, hasta el día de mañana. El porcentaje de aprobación nosotros podemos modificarlo, vamos a colocar 60 esta vez, y el puntaje total que sea 10 puntos. Preguntas aleatorias, bueno, que elija 2 preguntas aleatorias de la etiqueta, bueno, de cualquier etiqueta, no le pido nada, ninguna etiqueta particular, que elija libremente. Perdón, Tatiana. Sí. Cuando no le pones ninguna etiqueta, elige cualquier pregunta de la que vos tenés cargadas ahí. Exacto. Perfecto. Entonces, no, ahí hay que tener cuidado con eso, nada más. Claro, porque si tenés de distintas unidades... Claro. Está bien, entendí. Opciones avanzadas, y es acá donde tenemos más posibilidades de control sobre la evaluación. Si queremos que registre la calificación en la sección de calificaciones, en este sentido, si nosotros colocamos que sí, registre calificación en la sección de calificaciones, una vez que finaliza la evaluación, automáticamente al estudiante le aparece en calificaciones su nota. Si es obligatoria o no, que es una cuestión de realización obligatoria u optativa. La liberación manual es esto que preguntabas vos, Mauro, recién. Digo, sí. Una vez que un estudiante finaliza la evaluación y nosotros queremos permitir que la vuelva a realizar, bueno, acá tenemos la opción de liberar la evaluación de forma automática, es decir, que el estudiante realiza la evaluación, la desaprueba, puede volver a realizar, la desaprueba, y así la realiza de forma automática, se liberan de forma automática hasta que en algún momento la apruebe, o hasta que nosotros le digamos, bueno, la podés hacer hasta 4 veces, la original y tenés 3 liberaciones. Claro. La original y 3 posibilidades más. O se libera una vez, tenés 2 chances, o la haces la primera vez y la aprobás a la primera, o tenés una segunda, un repechaje, una segunda posibilidad, y ahí ya queda definido. Límite de tiempo, si nosotros una vez que comienza a realizar la evaluación, queremos que la resuelva en un límite de tiempo determinado, recordemos que el límite de tiempo va a estar siempre dado en minutos, entonces yo quiero que dure 2 horas la evaluación, bueno, tendrá 120 minutos para realizarla. Perdón, Tatiana, cuando vos pusiste de tal fecha a tal fecha, quiere decir que desde hoy a las 2 de la tarde hasta mañana, que yo le dije que se cierra, él puede elegir en qué momento realizarla, pero una vez que la comienza a realizar, tiene 120 minutos para finalizarla. Ok. Por más de que la evaluación esté abierta, una vez que pasaron los 120 minutos, se le cerró. Bueno, yo lo que hice fue poner de un día hasta el mismo día y 2 horas. Si Perfecto. Hago eso, no es necesario poner la cantidad de tiempos en minutos acá. Sí. Ah, sí o sí lo tengo que poner. Yo te digo a vos, está abierta todo el día, pero tenés 2 horas para hacerla, la evaluación. Y no le coloco límite de tiempo, no va a estar ese límite. Por más que yo te diga vos, tenés 2 horas. Perfecto. Mail de realización, esto nos da la posibilidad de elegir cuándo queremos que se nos notifique sobre la realización de una evaluación. Si no queremos que se nos notifique, porque nosotros vamos a empezar a controlar el avance en las clases, les colocamos nunca. Si queremos que solamente nos avise cuando un estudiante realiza la evaluación y la aprueba, si queremos que nos avise en los casos en los que los estudiantes realizan las evaluaciones y no la aprueban, o que nos avise siempre, la aprueben o no la aprueben a la evaluación,
que nos avise que fulano de tal la ha realizado. Cuando tenemos la opción mezclar preguntas, hay dos posibilidades, sí o no, y esto depende de la evaluación que nosotros hayamos estructurado. Tenemos acá dos preguntas que en realidad pertenecen a un mismo grupo, que es preguntas aleatorias. Acá nos van a aparecer este bloque completo, pero si nosotros generamos una nueva pregunta y esta pregunta... no, perdón, la voy a agregar desde acá. Quiero que de palabras seleccione... No me deja. Bueno, la voy a generar entonces. No, acá está. Digo, nosotros generamos dos preguntas elegidas al azar. La que creamos en este caso, nueva pregunta, esta pregunta va a aparecer para todos. Estas dos no, porque son aleatorias. Entonces, claro, digo, cuando nosotros colocamos mezclar preguntas, no van a aparecer en este orden. Primero las dos aleatorias y luego la que queda fija. Si nosotros elegimos mezclar preguntas, sí, entonces a algunos estudiantes les va a aparecer primero las dos preguntas aleatorias y luego la que nosotros dejamos fijas, a otros les aparecerá primero la pregunta fija y luego las aleatorias. Esto, vuelvo a repetir, siempre queda a decisión de ustedes. Modo de preguntas, si queremos que se visualicen todas las preguntas juntas como en las que generamos hasta este momento, voy a volver hacia atrás. Nosotros cuando realizamos la evaluación, en una misma pantalla nos aparecían todas las evaluaciones, todas las preguntas. Vamos a la evaluación número 1. Digo, en una misma pantalla aparecían todas las preguntas. Eso es porque las evaluaciones fueron creadas con modo de preguntas todas juntas. Pero podríamos elegir una por vez. Entonces, en cada pantalla le va a aparecer una pregunta y luego tendrá que apretar siguiente para acceder a la que sigue, ¿no? Vamos a colocar una por vez, que es el que tenemos nosotros ahora, que es la que estamos generando. Mostrar listado de preguntas, sí o no. Y esto es, y voy en paralelo a la vista del usuario, ellos van a tener, al momento de realizar la evaluación, en la parte superior, una opción que diga ver preguntas, y entonces aparece el listado de todas las preguntas que intervienen en la evaluación. Y luego, ver puntaje de preguntas, sí o no, permitirle al estudiante que sepa cuál es el puntaje que le corresponde a cada pregunta. Ver la respuesta correcta, y acá tenemos nuevamente opciones. Una vez que finaliza la evaluación, si siempre le voy a mostrar la respuesta correcta, si le voy a decir cuál es la respuesta correcta, solo se aprueba, o si le voy a decir cuándo ver la respuesta correcta, cuando esté cerrada la evaluación, en esa que generamos nosotros que cierra mañana, la verá recién mañana, o nunca puede ver la respuesta correcta, tendrá que pensar solo por qué está mal. ¿Sí? Entonces, digo que no muestre la respuesta correcta. Y visualizar nota, si quiero que una vez que el estudiante finalice la evaluación, le aparezca o no el resultado numérico o el valor numérico de este examen. Si yo coloco no, fíjense que coloco no, me aparece un cartelito y me dice, mirá que como colocaste registra calificación, el usuario la va a poder ver igual desde ahí. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo es, estás diciendo que no vas a mostrarle la nota al usuario, pero como elegiste que registre calificación, pusiste que sí, no la va a ver a la nota cuando termine la evaluación, pero si va a calificaciones la puede ver sin problema. Entonces, me está diciendo que acá, si bien es válido y me lo va a aceptar, que, bueno, si mi idea es que no vea la nota, entonces que la saque también de calificaciones. Entonces digo, bueno, que no vea la nota porque primero quiero ver yo cómo está el examen, después quiero hablar con él y después definiré la nota, ¿no? Suponiendo que tiene... Suponiendo que tiene una segunda instancia. Me dice que no tengo la cantidad de preguntas. Bueno, vamos a agregar entonces.
La suma 4, no tengo en la base de datos la cantidad de preguntas generadas, me dice, pero Claro. lo agregamos ahí, no importa. Que estén las dos, etiquetas, operaciones, y generó la respuesta, dije 4 más 9, selección de opciones, 13, que es mi respuesta correcta, esto es lo que estuvimos haciendo anteriormente, y 10, como para que tenga preguntas ahora ahí cargaditas. Esto sí es importante, si yo quiero generar preguntas aleatorias necesito varias posibilidades. ¿Sí? Si quiero generar 2 preguntas aleatorias necesito por lo menos 3 preguntas cargadas en la base de datos. Eso es lo que me está diciendo. Y ahí se generó nuestra cuarta evaluación y pueden ver la diferencia entre las anteriores. Como las 3 primeras que generamos eran abiertas, no tenían fecha de inicio ni fecha de cierre, aparecen en celeste, aparecen sin candado. La evaluación número 4 sí tiene fecha de inicio y de cierre, es decir, en algún momento se finaliza, y además me indica a mí que tiene un límite de tiempo. Si vamos a la vista del usuario, nuestro estudiante, acá en cuestión, nuestro estudiante de prueba, va a la clase 2 y ya también la información que se le proporciona es otra. ¿Sí? Me dice, mira, va a estar abierta desde el 12 de agosto a las 3 de la tarde hasta el 13 de agosto a las 23:59. Bueno, intentemos realizar la evaluación. Ya la información que me proporciona también es otra, me dice el puntaje de aprobación es 6, que representa el 60% del examen. Vas a tener 120 minutos, a diferencia de los anteriores que me decía sin límite de tiempo. Me indica la fecha de apertura y la fecha de cierre, y yo digo, bueno, tengo los 120 minutos para hacer la evaluación, confirmo el examen, y me aparecen los temarios. Nosotros habíamos generado 2 preguntas, pero ahora visualizamos solo una, porque le pedimos que visualice una por pantalla. La siguiente pregunta estará en una pantalla adicional. Entonces selecciono una opción, digo, ya aprendí que tiene 5 letras la palabra perro, que es un sustantivo. Siguiente. Voy a ver la siguiente pregunta. ¿Sí? Voy a visualizar la siguiente pregunta. De vuelta, puedo elegir una opción o la otra, y fíjense que tienen siempre un contador que me dice cuánto tiempo me queda para realizar la evaluación, antes de que esta se finalice. ¿Sí? Como dijimos, 120 minutos, si bien nosotros lo cargamos en minutos al tiempo límite, al momento de mostrar el contador lo separa en horas, minutos y segundos. Fíjense que puedo volver a la pregunta anterior, digo, no, me arrepentí, me parece que no es un sustantivo, me parece que es un adjetivo. Ahora, si estoy segura, puedo colocar finalizar sin necesidad de pasar por la pregunta siguiente, ¿sí? Porque ya seleccioné, ya sé que está bien. En la parte superior es donde yo les decía que a ellos les va a aparecer listado de preguntas. Si nosotros hacemos clic en esa opción, me dice las preguntas son 2 y vos ya contestaste las 2, por eso están tachadas. Pero si no, desde el listado de preguntas yo puedo acceder a una pregunta particular. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, esto que aparezca en el listado de preguntas es siempre selección o criterio del docente, qué es lo que quiere con su evaluación. Finalizar, y de vuelta me dice, mirá que estás por finalizar, ¿estás seguro? Sí, estoy segura. Y como nosotros colocamos que no le mostremos la nota, me dice, el resultado será comunicado por la persona a cargo. Como nosotros le dijimos que se liberaba de forma automática una vez, me dice, la evaluación fue mal realizada, la podés rehacer, ¿querés intentarlo? Perdón, ¿querés intentarlo? Si no me quedo con esta opción. Tengo tiempo de intentarlo, digo, bueno, a ver, voy a corregir. Si quiero intentarlo nuevamente, fíjense que no me aparece cuáles eran las opciones correctas. Es decir, yo sé que está mal la evaluación que realicé, pero no sé cuáles respuestas fueron las equivocadas. ¿No? Tengo la posibilidad de
intentarlo nuevamente porque nosotros dijimos una liberación manual, perdón, una liberación automática. Una vez que realiza por segunda vez, que realiza ese segundo intento, ya no me dice que puedo volver a realizarlo. Pero sí me dice ya está aprobada. Sí, me dice está aprobada. Pero fíjense que como le dijimos que no nos muestre la respuesta correcta, no aparece, por más de que la hayamos aprobado, no nos aparece esa devolución. Desde la vista de usuario del estudiante, en calificaciones, puede visualizar la nota solamente de la clase 2, porque la clase 1 la generamos sin registro de calificación. En la clase 2 el estudiante lo ve de esta manera. La evaluación 3 no está aprobada y me dice la nota y la puedo revisar, la puedo ver nuevamente, ¿sí? Entonces, si yo quiero, luego como docente, dije, ya controlé su evaluación, ya la corregí, voy a agregar la calificación, desde calificaciones, como docente, podemos agregar categorías, en este caso la clase 2 ya estaba registrada en calificaciones, por eso no necesito generarla, pero si quisiera agregar la clase 1 desde categorías, agregar, lo puedo hacer. Digo, voy a categorías, y esa es una respuesta a lo que preguntaba Claudia. Voy a categorías, agregar y colocar clase 1, y ya generé la nueva categoría. Y como docente, si yo quiero regresar al aula, cada vez que vea calificaciones, se me va a desplegar para la clase 2, que es para la que generamos calificaciones, el listado de notas de nuestros estudiantes. En este caso, la única persona que la realizó fue Isabel Allende. Bueno, ella no está aprobada, ¿sí? Podemos mirarle el examen o podemos agregar alguna observación que luego ellos también van a poder visualizar. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. En el momento que hiciste que aparecieran las opciones avanzadas, Sí. ¿De dónde lo sacaste que no llegué a ver? Tengo que ingresar a la administración primero. Cuando nosotros generamos contenido, siempre a clases, recordemos que las evaluaciones están asociadas a una clase, así que para acceder a evaluaciones primero tengo que acceder a clases. Cuando nosotros queremos generar una evaluación nueva, debajo de todo, al finalizar, evaluación 5, vamos a agregarle nombre para la clase 2. Al finalizar, debajo de todo, aparece opciones avanzadas, antes de guardar. Algunas opciones, yo digo acá, generé una evaluación nueva. Gracias. ¿No? Pero si quiero trabajar con alguna evaluación anterior, de las que ya tengo cargadas, por ejemplo la evaluación 3, como ya hubo un estudiante que realizó la evaluación, no la puedo modificar en su totalidad, me dice, pero si me desplazo hacia la parte inferior de la página, sigo teniendo la posibilidad de opciones avanzadas. Y algunas cosas sí me las deja modificar, pero por ejemplo, cuando yo dije, registra calificación en la sección calificaciones, cuando lo dije al principio ya no lo puedo modificar más. Es decir, con las evaluaciones que ya están creadas podemos modificar algunas cosas. ¿Sí? Si es que algunos de ellos ya realizó el examen. Bueno, listo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Tatiana. Sí, Rubén. Sí, cuando nosotros generamos una prueba, automáticamente, en un aula, automáticamente esa prueba queda especificada para todos los alumnos del aula. Sí o no, depende de lo que nosotros queramos. Ajá. Si nosotros queremos que esa evaluación les quede solamente a un grupo de alumnos, vamos a administración, y esto lo podemos hacer con textos, con actividades, con foros, en fin.
En este caso, Sí. todo lo que tenga que ver con contenidos de la clase, textos, material de estudio, actividades, evaluaciones, podemos ir a, vamos a administración, y acá podemos seleccionar, por ejemplo, la evaluación número 4, con este Sí. simbolito que aparece a la derecha, alcance selectivo, que es como una especie de arañita, le digo yo, pero es Sí. un circulito con varios circulitos que le salen, como si fuera una especie de organigrama. Acá puedo seleccionar entonces con alcance selectivo a quienes quiero que la evaluación la realicen, por ejemplo, Isabel Allende, quiero que la realice, Sí, sí, bueno, cualquiera, ¿no? Cualquiera, está bien. Cortázar, Julio. Entonces, no, voy a hacer así. Isabel Allende no, porque estoy entrando con Isabel Allende en la otra página, ¿no? Digo, esto, todas las clases, la clase 1 con todas sus evaluaciones, la clase 2 con la evaluación 3, puede acceder cualquier estudiante. La evaluación número 4, ya me aparece acá el mismo simbolito que tenemos a la derecha, el mismo simbolito, que es como una, yo digo arañita, en realidad tiene 4 patitas, pero aparece ese simbolito de alcance selectivo y me dice, solamente algunos estudiantes la van a poder realizar. Entonces, cuando vamos a la vista de usuario, como yo estoy trabajando con este usuario que se llama Isabel Allende, voy a clases, y ella no puede ver la evaluación número 4, solo le aparece la evaluación 3. Bien. Porque configuré mediante el alcance selectivo que solamente Julio Cortázar puede realizar esa evaluación. Bien. Entonces Bien, uno puede también gracias. ahí seleccionar para un determinado grupo de estudiantes, sí. Está bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, hay que empezar a hacerlas. Hay que empezar a practicar, sí. Hay que empezar a practicar. Es como todo, una vez que la plataforma tiene eso, una vez que uno sabe cómo o a dónde ir o qué presionar, después sale casi automático. El problema es cuando uno no lo sabe, pero bueno, es práctica solamente. Sí, o se olvida, como me pasa a mí. O se olvida. Sí, 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 sí. Yo Bueno, va a insisto hacer falta el aula de prueba, ¿eh? Bueno, podríamos armar un grupo para compartir, porque yo lo que me doy cuenta es que no estoy usando bien las aulas. Que podría, que debe haber maneras en que esté mejor organizado, o sea, no me quedaron bien las clases. lo que pasó es, creo que lo que nos pasó a todos es que empezamos a trabajar en las aulas y no nos dio el tiempo, el contexto social no nos dio el tiempo necesario para que nosotros podamos organizar las clases en la cabeza y luego volcarlas al aula. Creo que fue eso lo que pasó. Por eso les decía cuando comenzamos, si queremos generar una evaluación, todo lo que realizamos nosotros para la evaluación en el aula física, que decimos, bueno, le voy a tomar ese tipo de preguntas o estos temas, hay que pensarlo también acá. Pero además hay que adaptarlo a las posibilidades que nos da la plataforma, porque nosotros tal vez decimos, bueno, demuestre. Sí, pero la plataforma no me da la opción de demuestre. Él no puede escribir en la plataforma. Bueno, tengo que buscar la manera de adaptar esos ejercicios o esas actividades que yo genero a la plataforma. Tal vez se pueda complementar una evaluación con una actividad y decirle, bueno, demuestren la actividad, o que uno de los puntos sea vaya a la actividad y entonces la evaluación es integral, es lo que está en el cuestionario de la evaluación, lo que está en la actividad y lo que yo le pida que adjunte en un PDF. Es decir, la plataforma lo que me da la posibilidad de generar un cuestionario, que no todos los estudiantes tengan el mismo cuestionario, como para tratar de asegurarnos de alguna manera que cada uno realice el suyo, pero después hay que encontrarle la vuelta al momento de la evaluación. Como les dije, el instrumento de evaluación me devuelve un resultado. De 5 preguntas contestó 5, tiene 10. De 5 preguntas no contestó ninguna, tiene 0. O contestó mal las 5, tiene 0. Sí, tal vez el resultado no es el correcto, pero el desarrollo venía bárbaro cuando lo empezamos a mirar y resulta que se equivocó en un signo. Entonces, para la plataforma eso es incorrecto, 0 puntos. Nosotros podemos considerar, de acuerdo al error que haya cometido, medio punto, 2 del total. No, ningún punto. Pero bueno, cualquier cosa, Claudia, podemos
ponemos un día y vemos el aula, si querés. Tatiana, Sí. ¿cómo accede? Aparezco como Sofi, no pude encender la cámara, es la compu de mi hija, la mía está en reparación. ¿Cómo accede el alumno? Igual que accede a la clase, actividades, me parece que lo mostraste recién al final. Sí. Es decir, él entra a clase y en lugar de entrar a actividades, Él ingresa a su bien. aula, ¿no? Sí. Yo ingreso por primera vez, me encuentro con el nombre, voy a clases, y tiene la clase 1, la clase 2. La evaluación forma parte de la clase, así como los textos o las actividades que nosotros generamos, la evaluación forma parte de la clase. Entonces está dentro de una clase. Para acceder a ella va directamente a clase. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Es un montón de información, pero es cuestión de sentarse a practicar. Sí, de a poco. Así como fue con las clases, las actividades. De a poco. Exacto. Sí, sí. Es cuestión de perderle el miedo, porque a mí me pasaba al comienzo que tenía miedo de hacer macana, y en realidad la plataforma no se va a borrar, el aula no se va a borrar, todo tiene doble confirmación. Si quiero eliminar algo, me dice, ¿estás seguro que quiere eliminar? No es que las cosas desaparecen en un clic. No. Es cuestión de probar. También vale para todo lo que queda y uno lo hace mal, Tatiana, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Por supuesto. Eso también está el problema de, qué sé yo he puesto clases y las subí para toda la escuela. Y me faltaba la primera información de elegir el aula, a quién me voy a dirigir, y ese es el problema, o sea, no por lo que uno no va a hacer, sino por lo que hizo y si está bien presentado o no. Sí, pero digamos, no es nada que no se pueda solucionar, ¿no? Yo lo compartí para toda la escuela, después lo que hacemos es eliminar y dejarlo solamente para que lo vean los destinatarios reales. No hay nada que sea tan grave como para que ustedes no intenten. Bueno, gracias por el aliento. Y si tienen dudas, pregunten. Pregunten, que no hay problema. Yo subí algo antes de vacaciones y no se puede acceder. Y no sé, ayer probé. No, puse como si fuera una clase, en realidad les puse un video, no tenía actividades ni nada, pero la idea era que leyeran la consigna y vieran el video. No veo la consigna, no veo el video, o sea, veo el título nada más. No sé, yo ni lo miré, porque como era vacaciones no lo miré, ahora me di cuenta que no está, pero no llego a darme cuenta qué fue lo que hice o no hice. Intenté volver a hacerlo, a editarlo desde la administración, pero no pude. Bueno, eso lo miramos si querés. Ahora, claro, yo pensaba por ahí podíamos tener un grupo donde compartir las cosas que hicimos mal o bien, o qué sé yo. Por ejemplo, esto del registro de calificaciones está muy bueno si uno tiene muchos alumnos, porque queda como todo junto en un mismo lugar. Yo estaba pasando las notas, una planilla a mano, buscando uno por uno. No, eso es muy cómodo. Es muy cómodo, pero bueno, si uno no lo sabe o no se da cuenta, no lo va a usar. No, seguro. Es que la plataforma tiene un montón de herramientas y un montón de posibilidades y es realmente muy poderosa. Lo que pasa es que es tanto que si tenemos que ver todo junto en una vez, no nos queda claro ni uno. Claro, y además muchas cosas las fuimos aprendiendo, como vos decís, de tocar todo, ir viendo que aparece, que desaparece. Yo ayer a la noche me agarró una desesperación porque hoy tenía que subir la primer clase del segundo cuatrimestre y no sé qué hice y se me cambió el orden de las clases y me aparecía primera, la clase tercera y no sé, y no sabía cómo hacer. Después no sé, al final qué toqué, me parece que me quedó bien. Bueno, mira, eso te lo muestro rapidito antes de que se termine, dónde podés acceder para ordenar tu clase. Ay, bien, genial. Cuando vas tengo que ir acá. Cuando vas a clases administración, que aparecen todas las clases, todas las actividades, todos los textos que vos tenés, sí. En organizar
podés acomodar el orden e inclusive organizar como niveles. Entonces, yo acá puedo solamente con arrastrar invertir el orden de las evaluaciones. Intentaba arrastrar y no se me cambiaba. No, y si no tenés las se ve flechitas, que lo hacía mal. digo, un nivel para abajo, o puedo mandarla directamente al final de todo. Y después, por ejemplo, si esta clase, yo en lugar de tenerla acá, la quiero pasar toda más abajo. ¿Cómo O lo hago? arrastrás. Porque las flechitas no se me... O lo arrastrás, así como hice yo, lo selecciono y lo arrastro. ¿Qué apretaste para...? Ahí me paré sobre lo que dice clase 1, sí. que me aparece la flecha con 4 puntas, Sí. y me desplazo hacia arriba. Ahí lo puedo acomodar. Y si no, con las flechitas que están acá al costado. Si vos querés enviar la clase 1 abajo de todo, con esta flechita que tiene una línea de base, mover unidad al final, hago clic ahí y automáticamente se fue al final. Cuando estamos en administración, inclusive podemos establecer niveles. Digo, quiero que la clase 2 como título de unidad sea lo más importante para ayudarlos a organizar a los estudiantes, sobre todo. Digo, podría desplazar hacia la derecha, como para que queden en distintos niveles lo que esté publicando. Entonces yo acá puedo desplazarlo hacia la derecha más o hacia la izquierda, ¿no? Eso lo decidimos nosotros. Coloco guardar. Eso es siempre necesario, porque si no, todos los cambios que yo realice no los voy a visualizar. Ahora voy a una vista del estudiante. De esta manera la visualizaba el estudiante antes de que nosotros hagamos este cambio, ¿no? Todo en un mismo nivel, todo parejito. Ahora, cuando va a clases, como reorganizamos la clase 2, aparece más tirado hacia la derecha. Sí. No sé si ven acá el cambio de nivel. Sí. Las evaluaciones aparecen en un mismo orden en relación con la clase, y en este caso la evaluación 3 aparece más hacia la derecha. Entonces, cuando uno tiene mucho material, y por ahí le puede establecer algunos niveles como para ayudar a la visualización. Perfecto. Sí, ¿Y le podés cambiar el nombre, Tati? ¿El qué? ¿Le podés cambiar el nombre a las clases que ya están? Sí, desde clases. Digo, no quiero que se llame clase 2, quiero que se llame, por ejemplo, no sé, teoría, porque acá voy a volcar todo lo que tenga que ver, o teoría de números, lo tengo ahí generadito. Entonces lo que era clase 2, ahora se va a llamar teoría de números. Y ya me aparece así, de esta manera, con el nombre, cambió. Antes tenía clase 2, ahora teoría de números. Lo del nombre corto también se puede cambiar, porque yo intenté ponerle clase 1, clase 2, clase 3, porque no quedaba claro qué era de cada clase. Ahí, por ejemplo, puse clase 2, lo que estaba como C2. Y me apareció. Ah, buenísimo. Yo debo haber cambiado uno solo de los dos nombres, por eso. Seguramente. O me olvido de guardar. Ay, es terrible. Eso sí pudo haber ocurrido. De igual manera, los nombres... Acordate de guardar. Acordate de guardar. Esa es la única, yo les digo, la plataforma siempre da una doble confirmación para los estudiantes. ¿Quiere hacer el examen? Sí. ¿Está seguro que lo quiere hacer? Sí. Tiene que dar doble confirmación. O cuando entrega actividad. Entregar actividad. ¿Quiere entregar actividad? Sí. Tiene que hacer una doble confirmación. Para eliminar cosas nosotros también tenemos una doble confirmación, pero para cambiar nombre no. Si no nos acordamos, no nos acordamos. Nos damos cuenta después. No, yo ya me pasó no guardar. Ahí, si voy a la vista de usuario, yo te respondo, Gabriela, si voy a la vista de usuario, el estudiante ya vio con el nombre cambiado de la clase. Bien. Perfecto. ¿Qué me decías, Gabriela? Volvé a donde aparecía ahí clase 2, la vista del usuario, la del estudiante. Alumno, digamos, sí. Claro. En la otra, donde decía, por ejemplo, decía clase 2, el nombre de la clase, y por ejemplo, y aparece, acá por ejemplo, que dice clase 1 y dice evaluación 2. Vos suponete que la evaluación 2 la querés poner acá, en teoría de números. Sí. En vez de en esta clase 1, ponerle. Sí. ¿Cómo puedo hacer? Ahí ya no podés. Evaluación no podés.
Digo, porque la evaluación está asociada a una clase. Entonces, pero si fueran actividades, por ejemplo. Si fuera actividades, yo con actividades que sí, si fuera actividades, sí, generemos una actividad que va a decir cualquier cosa, ¿no? A ver, actividad. Yo acá elijo clase 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la actividad 1 de la clase 2. Acá de vuelta, si quiero que aparezca la nota en calificaciones o no, digo, y acá va el texto. Acá está el texto. Digo cualquier cosa, para que nos quede la clase grabada. Yo coloco guardar. Cuando voy a ver todas las actividades, digo, generé la actividad 1 y la escribí en la clase 2. Y me di cuenta que no era para la clase 2, que era para otra. No pasa nada. Ingreso a la actividad, cambio la clase y digo, no, va a la clase 1, porque me equivoqué antes, la cambio, y entonces coloco guardar, eso sí es importante, y ya aparece en la clase 1. De igual manera, podés cambiar de ubicación los textos, el material de estudio. Sí. Está bien. Está bien. Bueno, voy a ver. Gracias. No, de nada.